queroseno. Ah, bueno. Julius, ¿grabás? Sí, ya estoy grabando. Dale más. Dale. Bien. Bueno, vamos a iniciar con las recomendaciones conjuntas de la SAC y la FAC para el manejo de la insuficiencia cardíaca, el uso de las nuevas drogas antidiabéticas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son guías de septiembre de 2020. Primero, como para empezar, digamos, sabemos que la insuficiencia cardíaca y la diabetes, una predispone a otra y agrava el desarrollo de la otra. Tenemos agentes terapéuticos que son beneficiosos, conocidos como enalapril, sacubitril, valsartán, carvedilol. Los que son incompatibles, que son las glitazonas utilizadas en diabetes, pero están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca. Después vamos a explicar por qué. Las glifosinas en un principio que se dieron a pacientes diabéticos y ahora demostraron que tiene beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte cardiovascular en Argentina, una de las principales causas de hospitalización en pacientes más de 65 años, rehospitalizaciones 25-30% dentro de los primeros 6 meses, mortalidad anual de 30% tras la descompensación. En cuanto a la diabetes, la prevalencia mundial en 2019 fue del 9,3% y en Argentina del 12,7%. En adultos más de 65 puede llegar al 20%. Estos factores están asociados con aumentos, sobre todo con los factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, y 1 cada 2 personas diabéticas no sabe que es diabética. En cuanto a la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos, la enfermedad cardiovascular está presente en el 32%, ¿sí? En riesgo es doble en hombres, triple en mujeres y hasta 5 veces más en pacientes entre 35 y 59 años. Tiene 112% más de riesgo de generar insuficiencia cardíaca que la población general. Y el 28% de los pacientes no sabe que tiene insuficiencia cardíaca. En cuanto a la diabetes y su relación con la insuficiencia cardíaca, sabemos que varios factores van a contribuir a que se desarrolle insuficiencia cardíaca, como la enfermedad arteriosclerótica, la obesidad, el envejecimiento, la insulinoresistencia, la hiperglucemia, ¿sí? La disfunción ventricular es muy vista en pacientes diabéticos y puede presentarse como insuficiencia cardíaca con fe preservada, reducida e intermedia. La disfunción diastólica se ve más en los pacientes diabéticos o en los insulinoresistentes, y la FEBI preservada se asocia a pacientes diabéticos mayores hipertensos y sobre todo en mujeres. Sabemos que la diabetes nos va a predisponer a enfermedad coronaria, sin embargo, la insuficiencia cardíaca puede o puede no ser debido a la enfermedad coronaria, ¿sí? Porque la miocardiopatía diabética per se genera remodelación ventricular, genera primero disfunción diastólica y después disfunción sistólica. Así que podemos encontrar un paciente con insuficiencia cardíaca diabético que no tenga enfermedad coronaria. Con respecto a la fisiopatología, sabemos que la diabetes genera hiperglucemia, insulinoresistencia e hiperinsulinemia y va a generar cambios a nivel celular, sistémicos y cardíacos. En cuanto a lo celular, sabemos que el proceso de glicación genera inflamación. Con la inflamación va a generar fibrosis, ¿sí? Rigidez vascular, alteración del acoplamiento excitocontráctil, va a generar liberación de especies reactivas de oxígeno, alteraciones de las fuentes energéticas, remodelamiento, disfunción miocárdica, la disfunción endotelial con la disfunción plaquetaria y trombosis. La autofagia, fíjense que está limitada, ¿sí?, en pacientes diabéticos. Ahora voy a explicar por qué nombré la autofagia. A nivel, todo esto va a generar una disfunción de trastornos en la microcirculación con disminución de la perfusión coronaria, y sabemos que todo paciente diabético tiene disfunción autonómica con denervación del sistema parasimpático y activación del sistema simpático. También se activa el sistema renina-angiotensina, y todo esto nos va a llevar primero a una disfunción diastólica, después sistólica, y puede tener enfermedad concomitante con miocardiopatía isquémica o no. Todo esto nos lleva a la insuficiencia cardíaca. No sé si se escucha cuando, porque soy yo la única que los puede aceptar a la gente que se suma. Mic on. ¿Tienen idea?
Y como estoy viendo la presentación, no veo. Se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Ah, bueno, no escucho nada. Mic off. Bueno, ¿cómo seguimos estudiando un paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes? El electro es muy importante. Hay pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca y son asintomáticos y es muy importante ver detalladamente el electro que pueda llegar a tener alguna alteración, tenerlo en cuenta. La microalbuminuria se utiliza muchísimo y es un factor de detección precoz de insuficiencia cardíaca. Bueno, un eco hay que estudiar al paciente, ¿sí? Para ver cómo están las cavidades, la función. Después voy a explicar que, en realidad el método más utilizado es el Simpson para reportar la FEI y que el Speck Tracking no me sale, el Speck Tracking y el Strain son métodos precoces para la detección de insuficiencia cardíaca y que tenga el resto normal, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. La angio-TC también es muy utilizada. Los biomarcadores, la proteína C ultrasensible se está utilizando mucho, esta guía lo recomienda mucho. La troponina, el proBNP y el BNP y la interleuquina 6 son factores para diagnóstico y pronóstico. Y la reso con contraste nos va a hablar también si hay fibrosis o no, ¿sí? Y para descartar otras etiologías. Bueno, esto es lo que decía de la FEI, del eco. Después, para detección de trastorno de metabolismo de la glucosa en la insuficiencia cardíaca tenemos dos guías, WHO y ADA, que según la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa oral y la glucemia al azar, nos van a dividir en pacientes diabéticos, intolerantes a la glucosa o glucemias alteradas en ayunas, ¿sí? Esto es como para recordar. Fíjense, más de 6,5 diabéticos, entre 5,7 y 6,4 intolerantes, ¿sí? Con algunos otros factores. Bueno, ¿qué recomienda la guía para el metabolismo de la glucosa? Pedir glicosilada y en ayunas a todos pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y si esto es no concluyente, hay que pedir una prueba de tolerancia a la glucosa. Y se recomienda pedirlo también cuando sospechamos de intolerancia a la glucosa, ¿sí? Principalmente. Bueno, tener en cuenta que los trastornos metabólicos y la prediabetes en insuficiencia cardíaca está muy presente, entre un 22 y 68% de los pacientes con síndrome metabólico en los pacientes con insuficiencia cardíaca y aumenta 3 veces el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y otra cosa que también me pasó con una paciente que le tuve que consultar a Gaby, es que es el uso, digamos, de los diuréticos, una paciente que había hecho cardiotoxicidad subclínica y estaba con diuréticos, y empezó a alterar las glucemias hasta casi el nivel de ser diabética. Y claro, Gaby me recomendó de que vea lo de los diuréticos, y bueno, y sí, la verdad es que mejoró un montón bajando los diuréticos. Me puse a leer, también genera una alteración en cuanto a los electrolitos con el calcio y el potasio, y eso genera estados hiperglucémicos que pueden desarrollar insulinoresistencia y después diabetes. Está más visto con las tiazidas, pero los diuréticos de Lassa también lo pueden hacer. Así que siempre detectar hemoglobina glicosilada a los pacientes y seguir controlándolos, que por ahí no se hace mucho. En cuanto al tratamiento clásico de la insuficiencia cardíaca en el paciente diabético, puede presentarse en realidad como FEI reducida, preservada o intermedia. De la reducida hay más estudios y más beneficios que se han demostrado. En cuanto a la preservada, tenemos algunos resultados neutros, y en cuanto a la intermedia necesitamos más estudios, ¿sí? En cuanto a las medidas generales, educar al paciente y a la familia, promover el autocuidado, la consulta temprana, el cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas, adherencia al tratamiento, control de peso, la dieta, la restricción de sodio, la moderación de la ingesta alcohólica, abandono tabáquico, actividad física y la inmunización. Eso se asocia a menor riesgo de insuficiencia cardíaca. En cuanto a las recomendaciones de pacientes con insuficiencia cardíaca que son diabéticos,
dar diuréticos a todo paciente congestivo, ya sea con FeI reducida, intermedia o preservada. Los ARNI, que son los inhibidores de los receptores de angiotensina y nerlipresina, el Entresto, y los IECA y los ARA están indicados en pacientes diabéticos con FeI reducida sintomática para reducir el riesgo de muerte y hospitalización. Los IECA están indicados en pacientes diabéticos asintomáticos con disfunción sistólica del VI, ARNI en pacientes con FeI reducida, hospitalizados, y una vez que nosotros pudimos controlarlos hemodinámicamente. En cuanto a pacientes diabéticos con FeI intermedia, se pueden considerar. Pacientes diabéticos hipertensos con FeI preservada, se recomienda IECA y ARA. En pacientes diabéticos con FeI preservada, considerar los ARA, y el alisquiren se encuentra contraindicado. Después voy a explicar por qué. Y los antagonistas mineralocorticoides en pacientes diabéticos con FeI reducida sintomática para reducir el riesgo de muerte y hospitalización. Bueno, sabemos que los beta bloqueantes están indicados en pacientes diabéticos con FeI reducida y sinusales. Se pueden considerar en pacientes con FeI intermedia sintomática y sinusales. Están indicados en pacientes con FA para la prevención de episodios paroxísticos, independientemente de la FeI. La ivabradina en pacientes diabéticos con FeI reducida sintomática, sinusales, con frecuencia más de 70 y tratados con beta bloqueantes. Y la digoxina para pacientes con IC, con FA y frecuencia no controlada. Como para abarcar un poco más, los diuréticos no han demostrado reducir la mortalidad. Y hay que tener en cuenta que cuando se asocian a los ISGLT2, puede producir diuresis excesiva por la natriuresis y generar hipotensión. Con el Entresto pasa lo mismo. En cuanto a los ARNI, beneficios sobre la mortalidad de la insuficiencia cardíaca en pacientes con FeI reducida, con o sin diabetes. Muchos estudios, después voy a explicar un par, han demostrado que tienen muchos beneficios. Y el alisquiren, que es un inhibidor directo de la renina, no demostró eficacia en enfermos hospitalizados. De hecho, aumentó en pacientes diabéticos la disfunción renal, la hipercalemia, la hipotensión y el ACV. Un estudio del Paradigm, que estudió el Entresto versus el enalapril, redujo un 20% la mortalidad cardiovascular y la hospitalización. Otro estudio, el Paragon, con FeI preservada, que estudió el Entresto versus el valsartán, redujo un 13% la muerte cardiovascular y hospitalizaciones totales, con o sin diabetes. Los IECA y los ARA han sido considerados sobre todo en pacientes con albuminuria, en pacientes diabéticos con albuminuria. Y en pacientes con FeI reducido o preservada, el Entresto demostró beneficios en la función renal, así que hay que darlos en pacientes que tengan un clearance más de 30. En cuanto a los antagonistas de receptores mineralocorticoides, reducen la muerte y hospitalización en todo paciente con IC con reducida. Hay que tener mucho cuidado con esto porque con estos fármacos, por el riesgo de hipercalemia y disfunción renal que sabemos que es muy frecuente en pacientes diabéticos, de larga data sobre todo. Los beta bloqueantes sabemos que reducen la mortalidad de todas las causas y su efecto se mejora con la dosis, ¿sí? Y más efecto tienen pacientes diabéticos. Hay que tener en cuenta que propanolol, por ejemplo, inhibidor bloqueante de receptor beta 2, puede enmascarar los síntomas de hipoglucemia, aumenta la insulinoresistencia e interfiere con la liberación de insulina pancreática por los receptores beta 2. Así que sí hay que utilizar el carvedilol, metoprolol, bisoprolol o nebivolol. Además, el carbe, como ya sabemos, actúa sobre el metabolismo de la glucosa. En cuanto a la terapia eléctrica, tenemos EI y Resincro que prácticamente tienen las mismas indicaciones, ¿sí? Como prevención primaria y como prevención secundaria en diabéticos. No hay una relación, digamos, en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Siguen las mismas indicaciones, ¿sí? No hay estadísticamente un cambio significativo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el trasplante cardíaco es una opción en pacientes con IC avanzada y diabetes, con una sobrevida ligeramente menor a los 10 años que la población general sin diabetes. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando tenemos daño de órgano blanco, a excepción de la retinopatía proliferativa.
y CRM en pacientes diabéticos, recomendado para lesiones de 3 vasos, lesión de tronco con complejidad intermedia y enfermedad coronaria con Syntax más de 22. En cuanto al tratamiento de la diabetes en la insuficiencia cardíaca, mantener una glicosilada de menos de 7 reduce las complicaciones microvasculares y menos de 6,5, el beneficio es mucho mayor, sobre todo en la nefropatía diabética. Y este es un cuadrito muy bueno que me gustó. Vamos si puedo correr esto. Que lo que habla qué objetivo de glicosilada tener en los pacientes. Fíjense que de 8 a 8,5 tenemos pacientes dementes, terminales, con oxígeno, estadio D de insuficiencia cardíaca y expectativa de vida corta. Si no, la mayoría, todos los estadios de insuficiencia cardíaca A, B, C, están entre menos de 7, ¿sí? Eso está muy bueno para tenerlo en cuenta. Sí, no me pasa. Medidas generales, pautas nutricionales, reducir la glicosilada mejora entre un 0,8 a 2%, el descenso de peso un 5 a 10% reduce la morbimortalidad. El plan de alimentación se debe adaptar al estilo de vida del paciente también, la edad, el peso, el estado metabólico, y saber que en los pacientes con ICE avanzada y caquécticos tenemos que tener una actitud más permisiva con la glicosilada, por énfasis para evitar la pérdida de peso y desnutrición. En cuanto a la actividad física, sabemos que disminuye el riesgo cardiovascular, mejora la tolerancia al esfuerzo y recomienda actividad física aeróbica 3 a 5 veces por semana, con un mínimo total de 150 minutos, ¿sí? Saber de que también depende del paciente, de la actividad que tenga el paciente. Y en cuanto al tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2 en ICE, tenemos a estos fármacos, famosos fármacos, los ISGLT2, inhibidores de cotransportador de sodio-glucosa, bloquean los canales de sodio-glucosa en túbulo contorneado proximal, generando glucosuria, descenso de peso, reducción de la TA y no aumentan el riesgo de hipoglucemia. Y los beneficios son muchísimos con respecto a la reducción de la mortalidad cardiovascular. Resultados neutros con respecto a IAM y ACV, pero el hallazgo más significativo fue la hospitalización, ¿sí? Hay varios estudios que los recomiendan como drogas de primera elección. Y en cuanto a la diabetes, mejoran la evolución renal, enlentecen la caída del filtrado glomerular y la insuficiencia renal grave, perdón. Sabemos que reducen la reabsorción de glucosa y sodio en el túbulo proximal, reduce los efectos cardíacos de glucotoxicidad, reducción del volumen plasmático y estrés parietal genera una reducción de la tensión arterial, reduce la poscarga, no genera activación simpática refleja, reducción de la resistencia vascular periférica y poscarga, ¿sí? Disminución de la precarga, tensión parietal y presiones de llenado. Fíjense todos los efectos que tiene. Muy bueno. Aumento de la hemoglobina y el hematocrito, incremento de la secreción de eritropoyetina, mejora en la disponibilidad miocárdica de oxígeno, reducción de los depósitos de sodio y calcio intracelular en los miocitos y en riñón, disminución del volumen de consumo de oxígeno cardíaco y renal, también producción de los efectos, a ver, ahí me corto un poquito porque ahí alguien quiere entrar. No, bueno. ¿Se ve? Mic on. Sí. Mic off. En cuanto a la metformina, es un fármaco con adecuado perfil de seguridad y bajo costo. Es un fármaco de primera línea, reduce la hospitalización, así que son bastante utilizados. Después, los agonistas de receptor de péptido similar al glucagón de tipo 1 disminuyen la secreción de glucagón, retardan el vaciamiento gástrico, inhiben el apetito central, no se asocian a hipoglucemia y tienen un adecuado perfil metabólico, ¿sí? Después voy a explicar bien cada uno.
Los inhibidores de dipeptilpeptidasa 4 incrementan la secreción de insulina estimulada por glucosa e inhiben la secreción de glucagón al aumentar el GLP-1 endógeno e inhibir su degradación. El riesgo de hipoglucemia es bajo. Las sulfonilureas, bueno, sabemos de que el riesgo con, por ejemplo, el más utilizado, glibenclamida, es el riesgo de la hipoglucemia, ¿sí? Y el uso, la verdad que demostraron mayor tasa de muerte y hospitalización con respecto a la metformina. Después la insulina, ¿cuándo indicarla? Cuando ya tenemos un mal control glucémico a pesar de los hipoglucemiantes orales, así que los asociamos. Hay un estudio de Origin que estudió la alergina versus cuidado estándar, que la verdad que no encontró muchas diferencias en cuanto a la mortalidad cardiovascular y la hospitalización, y puede aumentar el riesgo de hipoglucemias. Después las tiazolidindionas están contraindicadas de forma absoluta en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Mayor incidencia de IC, de riesgo de internaciones, generan mayor retención hídrica, ¿sí? Así que no están indicados. Y después la guía lo que muestra es una tabla de todos los fármacos, donde nosotros vamos a tener la dosis, el ajuste de la función renal, los efectos adversos, contraindicaciones y más o menos las recomendaciones. Los inhibidores de CGLT2 no hay que darlos en pacientes con isquemia crítica, embarazo, lactancia y en pacientes más de 75 años o que tengan insuficiencia renal, digamos, y que tengan uso concomitante con diuréticos. Hay que tener en cuenta el riesgo de hipotensión en estos pacientes. Y como efecto adverso más visto son las infecciones del tracto genitourinario, ¿sí? Pero sabemos que han demostrado muchísimos beneficios en cuanto a la insuficiencia cardíaca, la muerte cardiovascular y sobre todo en los pacientes con IC con fe reducida, ¿sí? Después la metformina, ajustar al clearance, eso es algo que no recuerdo todo el tiempo porque me reolvido de eso de la metformina. Después, como intercurrencias de la metformina, en riesgo de acidosis láctica y con respecto a la IC hay pocos estudios, pero sin embargo es un fármaco de primera línea que se utiliza bastante. Los agonistas de los receptores GLP-1 no reducen internaciones por IC, pero persisten reducción de eventos cardíacos mayores y puntos finales renales en subgrupos de pacientes con IC previa. Como efectos adversos, síntomas digestivos, contraindicaciones, gastroparesia, antecedentes de pancreatitis, antecedentes familiares o personales de carcinoma medular de tiroides y embarazo y lactancia, ¿sí? Y no dar con clearance menos de 15. Los inhibidores de DPP4, dipeptilpeptidasa 4, sobre todo lo más importante, que hay un estudio que se llama SABOR, que habla sobre la saxagliptina, que de hecho aumentó la incidencia de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, así que está contraindicado. Y contraindicado también en insuficiencia hepática, alcoholismo, embarazo y lactancia. Y hay que utilizarlo con precaución en pacientes que tomen algún otro fármaco que sea inhibidor de citocromo P450, ¿sí? O en pacientes que utilicen fármacos que prolonguen el QT. Las sulfonilureas generan hipoglucemia, ganancia de peso, aumento de peso, la retención hidrosalina, anemia, edemas, ¿sí? Contraindicado en clearance menos de 30, embarazo y lactancia. Y mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de IC, mayor riesgo de hipoglucemia, así que no están muy indicadas en la insuficiencia cardíaca. Las glitazonas dijimos que estaban contraindicadas en la insuficiencia cardíaca con aumento de mortalidad de IC, no hay que utilizarlas, ¿sí? Como contraindicaciones absolutas, IC sintomática, alteraciones hepáticas activas o transaminasas más de 3 veces, el embarazo y la lactancia, y también tiene sus contraindicaciones relativas, disfunción diastólica severa, ¿sí? Así que no se recomienda utilizar en pacientes con IC. En cuanto a algoritmos del manejo de la hiperglucemia en paciente con diabetes mellitus e IC, esta guía lo que recomienda es que
Si nosotros tenemos un paciente con IC, independientemente de la FEI, tenemos que pedirle la glicosilada, y si de un inicio tenemos menos de 7,5 o menos de 1% del valor que nosotros queremos tener de glicosilada, podemos indicar ICGLT2. Controlamos a los 3 meses. Si no alcanza los objetivos, pasar directamente a terapia dual. Que cuando damos terapia dual, cuando tenemos una glicosilada más de 7,5 al inicio, o mayor a 1% del objetivo que nosotros queremos llegar. Por lo general se asocia metformina e ICGLT2. Controlamos a los 3 meses. Si no llegamos al objetivo, ¿qué hacemos? Triple terapia. Añadimos al tratamiento insulina, ¿sí? Acuérdense que inhibidores de DPP4 no hay que usar saxagliptina, porque aumentó la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Después hay 2 estudios, que estos eran los que les comentaba, el estudio DAPA y el estudio IMPERL, que el estudio DAPA lo que comparó es la dapaglifosina como tratamientos para IC en pacientes con y sin diabetes. Se tomó 4.744 pacientes con IC reducida, 45% tenía diabetes, 55% no tenía diabetes, clase funcional 2, 3 y 4 con ProBNP elevado. La tasa de filtrado glomerular promedio de los pacientes fue de 66 y el seguimiento fue por 18 meses. Resultados, reducción de 26% de muerte cardiovascular, empeoramiento de la IC y hospitalización por IC no planeada en el grupo de dapaglifosina comparado con el placebo. Y fíjense el nivel de evidencia de significancia estadística. Reducción del 17% de la muerte por todas las causas. La consistencia de los resultados favoreció la dapaglifosina en todos los grupos evaluados. Y después el otro estudio que comparó la dapaglifosina, ¿sí?, con el placebo. Pacientes con IC, con insuficiencia, clase funcional 2 a 4, con FEI menos de 40, ¿sí? La mitad de la población tenía diabetes y el 24% estaba en clase funcional 3 y la FEI media fue de 27% con filtrado glomerular de 62 aproximadamente. Reducción significativa del punto final primario, hospitalización por IC y muerte cardiovascular independientemente del estado glucémico. O sea, menos hospitalización, menos IC, menos caída de filtrado glomerular, menos diálisis y muerte de causa renal. Lo que sí, entre estos 2 estudios, lo que decía, digamos, que este estudio generó y tomó más pacientes de mayor riesgo con respecto al estudio DAPA y, sin embargo, demostró reducción de los puntos finales. ¿Sí? Así que muy importante. Hay 2 estudios que se están llevando a cabo, el LIVER y el IMPERL PRESERVE, que es en pacientes, digamos, con FEI preservada, porque sabemos que estos fármacos, digamos, generan disminución de la mortalidad, de la insuficiencia cardíaca, de varios puntos que, como recién explicábamos, pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes con FEI preservada? Así que, bueno, estos estudios se está utilizando la dapaglifosina y la empaglifosina, así que vamos a esperarlo si se está tomando bastantes pacientes. Y después, como recomendaciones sobre el uso de las glifosinas en insuficiencia cardíaca, tenemos utilizarlas en pacientes con alto riesgo cardiovascular, disfunción ventricular asintomática para prevenir hospitalizaciones por IC. En pacientes con FEI reducida, con o sin diabetes. En pacientes con IC y FEI más de 40 con deterioro moderado de la función renal y albuminuria, con y sin diabetes. En pacientes con IC con FEI más de 40%, sin daño renal y diabetes para prevenir hospitalizaciones por IC. Y no hay evidencia todavía para pacientes con FEI más de 40, como decíamos, con insuficiencia cardíaca, sin daño renal ni diabetes. Vamos a ver estos 2 estudios, qué es lo que nos dicen. Tratamiento moderno. Fíjense este cuadrito que te divide la insuficiencia cardíaca según los estadios y la clase funcional. Medidas no farmacológicas y en cuanto a la FEI, si tenemos FEI preservada o FEI reducida.
y si es diabético o no diabético. Por ejemplo, tenemos un paciente en estadio C, en clase funcional 2-3, que sea diabético y tenga una FEI menos de de 50, por ejemplo, ¿sí? Está indicado los antagonistas mineralocorticoides, beta bloqueantes, los ARNI y los ICGLT2. Y en pacientes con menos de 40, por ejemplo, ya en estadio D, clase funcional 4, diabético o no diabético, dar antagonistas mineralocorticoides, beta bloqueantes, los ARNI y los ICGLT2. Así que bueno, después ya habla de los diuréticos, ivabradina, CDI y resincro, que fue más o menos lo que ya explicamos. Así que principalmente esto es lo que presenta la guía. ¿Alguna duda? Muy bueno, Tini. Mic Intenté on. hacerlo lo más cortito posible. No, pero estuvo muy bueno. Toda la presentación, yo me perdí una partecita al principio.